Meditar en las Escrituras y leer libros piadosos son hábitos indispensables para la vida cristiana. Esto es, Siempre Reformados. Siempre Reformados. La gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, amados oyentes. Y muchas gracias por estar con nosotros en este primer podcast de este año 2022. En el día de hoy estaremos reflexionando en la carta de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. En los versículos anteriores y posteriores de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, el apóstol Pablo está tratando con un principio, la libertad cristiana. La controversia gira alrededor de comer carne que fue ofrecida en los sacrificios paganos. El apóstol Pablo en los versículos 25 y 26 enseña a los creyentes de la iglesia en los Corintios a no hacer pregunta acerca de la carne que se compraba en el mercado para utilizarla en los hogares. Después de todo, todas las cosas provienen de Dios y todos los alimentos le están permitidos al creyente. El creyente maduro de la iglesia en los Corintios podía disfrutar de estos alimentos en su propia casa, inclusive de la carne sacrificada a los ídolos, aun si la carne que se compraba en el mercado originalmente provenía del templo pagano, lo cual era a menudo el caso. Pero el creyente no sufriría daño. Pero, ¿qué pasa con esas ocasiones en que el creyente es invitado a la casa de un incrédulo? El apóstol Pablo nos da una respuesta a esta pregunta en los versículos 27 al versículo 30. Si el creyente está dispuesto a ir, debería comer cualquier cosa que se le colocara delante sin hacer preguntas. Sin embargo, quizá esté presente en la comida uno de los hermanos o creyentes más débiles en la fe, que quiere evitar comer la carne ofrecida a los ídolos. Si este creyente más débil le informa al creyente más fuerte que la carne en realidad ha sido ofrecida a los ídolos, entonces el creyente más fuerte o maduro espiritualmente no la debe comer. Si lo hiciera, haría que el creyente más débil tropiece y posiblemente peque. El apóstol Pablo se anticipó a los peros o a las observaciones del creyente fuerte, y es posible que éste se preguntara: ¿por qué no debo disfrutar de esta comida por la cual doy gracias a Dios? ¿Por qué debo coartar mi libertad por causa de la conciencia débil de este hermano? Y posible otras preguntas. Pero bueno, ¿qué significa todo esto? Sencillamente significa que aún en actividades lícitas uno debe evitar aquellas cosas que sirven de tropiezo para los demás. Aunque mi conciencia no se ofenda y aunque la actividad no sea incorrecta en sí, si el resultado de mi participación es que otras personas tropiecen, lo debo de evitar, porque esto no glorifica a Dios. Y es la respuesta que presenta el apóstol Pablo, la responsabilidad que tenemos todos de glorificar a Dios en todas las cosas. Es posible que nuestra conciencia sea lo suficientemente fuerte como para que participemos en algunas actividades sin sufrir daño, pero no debemos atrevernos a utilizar nuestra libertad en Cristo de ninguna manera que haga daño a otro creyente. Pablo explica en el versículo 31 el gran principio de la vida cristiana y el propósito principal de toda vida. No importa lo que los cristianos elijan hacer, ya sean actividades piadosas o neutrales como comer, beber ciertos alimentos, deben tener un objetivo general: glorificar a Dios. No fuimos creados para existir de acuerdo a nuestros pequeños planes egoístas, viviendo para nuestros propios momentos de gloria. No, fuimos creados para vivir para Él. Pero, ¿dónde se supone que la vida piadosa debe ser expresada? No solo en la dimensión religiosa de nuestras vidas, sino en cada aspecto de nuestra existencia. Me encanta cómo el apóstol Pablo lo describe en nuestro versículo de hoy, de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Ya sea que coman, o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
Cuando Pablo piensa en el llamado a vivir para la gloria de Dios, no piensa primero en los momentos más espectaculares y espirituales de la vida, sino que también en las tareas más regulares e insignificantes de nuestra vida. Deben ser moldeadas y dirigidas por un deseo profundo, por la gloria de Dios. Queridos hermanos, empecemos este nuevo año admitiendo que no hay nada que sea menos natural para nosotros que vivir para la gloria de Dios. Dios sabía que nosotros, como pecadores, tú y yo jamás podríamos vivir de esta manera. Así que envió a su Hijo para vivir la vida que no podíamos vivir, a morir en nuestro lugar y a resucitar al tercer día conquistando el pecado y la muerte. Hizo esto no solo para que fueras perdonado por buscar tu propia gloria, sino para que tuvieras toda la gracia que viene de Él, toda esa gracia necesaria para vivir para su gloria. Dios te bendiga y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Siempre reformados. Un ministerio de Iglesia Bíblica Hispana en Viena. Para más información, visite nuestra página web iglesiabiblicahispana.at o visite nuestras redes sociales. También nos puede escribir a iglesiahispanaenviena@gmail.com. Hasta la próxima, si el Señor así lo permite.